Buenas tardes o buenos días, según donde te encuentres. Dios te bendiga. Te pido disculpas que últimamente no he estado subiendo videos por unos problemas que he tenido de salud, que por ahí se notarán en mi nariz. No sé si es una alergia o qué es que tengo, que se me ha producido un hinchazón y estoy con unos medicamentos y confiando en Dios, ¿no? Que Él me va a ayudar, como siempre. Uno tiene siempre la seguridad en Dios, que Dios no nos deja, no nos abandona. Somos seres humanos y demuestra esto que somos tan frágiles y que necesitamos de la ayuda de Dios. Pero bueno, no podía aguantar más y quería compartir un video a pesar de mi situación. Le compartí videos, habrán estado escuchando de un hermano que se llama Nicolás, no me acuerdo el apellido. Yo lo he bajado de un video de YouTube y le he estado compartiendo por partes sobre cómo se encuentra la situación de cómo se encuentran muchos de los cristianos hoy por hoy, o de los creyentes, ¿sí? Es muy triste muchas veces ver que personas de fe que sinceramente quieren acercarse a la iglesia, ser parte de una iglesia, que han creído o les ha gustado creer o ver las cosas de Dios, pero no hayan crecido, avanzado. ¿Viste? Yo en estos videos que yo te compartía, te estaba mostrando, espero que los hayas escuchado. Si no los escuchaste, yo te pido que te tomes el tiempo. Yo los subo a Instagram los videos y después los comparte Facebook automáticamente. Y como es un minuto, son capítulos de un minuto, son 6 capítulos que te subí, por decir así, de este hermano, que no recuerdo el apellido, pero se llama Nicolás, y que como muchos de los que somos hijos de Dios y tenemos con miles de defectos, esto no habla de que uno se cree superior, tenemos miles de defectos y debilidades, y yo creo que Dios se encarga de mostrar que somos personas con debilidades porque nos equivocamos muchas veces, tenemos problemas inclusive de salud, porque somos seres humanos, ¿sí? Y el que se glorifica es Dios. El que habla es Dios a través de hombres o mujeres con debilidades, como yo, el que te está hablando. Y no es porque sea más, sino que si Dios nos ha dado este entendimiento y nos ha revelado esto, es para comunicarlo y para ayudar al pueblo de Dios. La Biblia dice que Dios ha dado dones y capacidades en la iglesia. Hay pasaje en Efesios donde dice que Dios ha dado ministerios y dones, ¿sí? Entre esos ministerios dice que está el ministerio primero fueron los apóstoles, los profetas, después dice los evangelistas, los maestros y los pastores. Dios le ha dado ministerios diferentes para que edifiquen a la iglesia, para que ayuden al cuerpo de Cristo, que somos todos los creyentes. Y después dice que ha dado dones dentro del que es maestro, pastor, darle revelación y palabra y consejo para ayudar al pueblo de Dios, para guiar al pueblo de Dios, ¿sí? Y yo te he compartido estos videos de este hermano, espero que te lo vuelvo a decir, los veas, estos capítulos antes de este video que te estoy pasando ahora mío, que veas que habla cosas muy importantes para el pueblo de Dios, para que nos demos cuenta si nos estamos equivocando como creyentes, si creemos realmente que somos convertidos o somos realmente hijos de Dios o solamente somos como simpatizantes de la iglesia y de las cosas de Dios. No seamos simpatizantes, seamos protagonistas, seamos realmente hijos, convertámonos de corazón a Dios, abramos nuestro corazón a Él. Y inclusive este hermano habla de aquellos que tienen posiciones de liderazgo, como pastores o distintos cargos dentro de una obra de la iglesia, de responsabilidad, que si bien son dignos de honor aquellos que sirven a un pueblo, a una grey en la iglesia, pero nunca pasar por encima, o sea, nunca verlos más que lo que son lo que son llamados a ser responsables de una obra, tienen una gran responsabilidad, deberíamos respetar, pero no creernos nosotros que ellos son superiores o como lo vemos en el mundo con los gobernantes, políticos y autoridades, que parece que le debemos todo y
y que son superiores y nunca son alcanzables. No, pastores, maestros, todos los que tienen liderazgo en la iglesia son hermanos, como explicaba este muchacho, y no los tenemos que ver como superiores. ¿Sí? Más cuando Cristo vino. A veces la gente mezcla, entonces hablan y se toman de hombres grandes de la Biblia, como fue Moisés o otros profetas del Antiguo Testamento, y la gente dice, bueno, el ungido, y confundimos y creemos que estos hombres que están a cargo de una obra son superiores, y ahí no podemos discutir o hablar o conversar o mostrarle un error porque estamos en pecado. No es así. No es así. Si te han metido eso en la cabeza, es bueno que hoy lo revises y cambies. Como dice este hermano, cuando vas a ver los capítulos que yo te mostré, cómo va él recalcando y mostrando los errores, la equivocación, cómo se ha cambiado la posición pastoral, cómo se ha cambiado la idea hoy por hoy de lo que es un líder que está a cargo de una congregación, que tiene que ser humilde, ejemplo, servir a los demás. Hoy se lo ha cambiado y se lo pone como una persona que está allá arriba, y no es así. No es así. Entonces, si estás pasando y viviendo cosas equivocadas, este hermano te anima también a que leas la Biblia. Lo que siempre te digo yo, lee la Biblia, porque por ahí lo que has aprendido, lo has aprendido mal, te lo han enseñado mal, o lo repites como loro, como dice este hermano. Repites cosas que escuchaste y la decís porque otro lo dice, nunca leíste en la Biblia. Por ahí está en la Biblia ese versículo, pero lo lees sin entendimiento y decir, bueno, si dice esa palabra es porque es así. Por ahí lees la Biblia y te das cuenta todo el contexto de la Biblia. No es solo leer el versiculito solo, es leer todo el contexto, antes y después de lo que habla ese versículo, en qué momento se está hablando, si era para la época, es para ahora, es para todos los tiempos. La Biblia se lee y se entiende leyendo todo el contexto, no sacando un texto. Como decía un refrancito, muchas veces que escuché, que es muy bueno, que sacar un texto de contexto es un pretexto. O sea, es una forma de utilizarlo para algunos, para los que le conviene utilizarlo para provecho de ellos, o otros por ignorancia leerlo y pensarlo así, vivirlo mal, porque lo entendieron mal. Hay que leer la Biblia, queridos amigos. Hay muchos que van a la iglesia, como te digo, como simpatizante. Me gusta lo que me dicen, entonces voy porque me hace bien, me siento bien. Obvio que la palabra de Dios y el amor, si hay amor dentro de la iglesia, vas a estar bien. Eso es obvio. Pero no es para que solo te sientas bien porque te dicen cosas bonitas, es porque entendés lo que dice la palabra de Dios. Y a veces la palabra de Dios no dice siempre cosas bonitas o que queremos escuchar nosotros. Nos va a decir, te estás equivocando, tenés que cambiar esto. Entonces, Dios a veces nos reprende. No puede ser que todo sea bueno y que estamos todos siempre bien y que que nuestra vida es perfecta y que Dios solo nos dice que nos va a ir bien y vamos a ser bendecidos y prosperados. A veces Dios nos dice, tenés que cambiar cosas en tu vida para que te vaya bien. Tenés que cambiar esto para que tu vida sea mejor. Tenés que amar al prójimo. Tal vez tenés que hacer un sacrificio y amar y no lo estás haciendo. Y crees que tenés la bendición de Dios porque vas a una congregación o a una iglesia, como dice este hermano. Por eso ahora nos pasa que todo este tiempo de reflexión, de pandemia, que no nos podemos congregar, nos hace ver dónde estaba nuestra fe. Si hay alguno que dice, y no me puedo congregar, me va a ir mal porque no piso el templo para adorar. No, Dios está en tu casa también. Y te podés juntar por ahí por medio de las redes sociales con tus hermanos. Está perfecto orar juntos por las redes sociales, compartir cultos por redes sociales, perfecto, pero no debería ser motivo de desesperación de decir, no voy al lugar religioso ese donde voy y me voy a sentir bien porque voy a ese lugar y piso ese lugar. No, mucha gente toma el templo donde nos reunimos, la iglesia, porque la iglesia somos nosotros, no el templo. Vamos al lugar físico y creemos que ahí está la bendición. No, sí, no y sí. O sea, nos bendice ir y estar juntos, porque bendice el estar juntos, así estemos en un patio, así estemos al aire libre, así estemos en un lugar cerrado, nos bendice estar entre hermanos. Pero no es el lugar el que va a bendecir, no es el templo. Si tú crees eso, estás equivocado. Si crees que el templo es sagrado y que Dios bendice porque estás pisando el templo, es un error. Y si me dices, sí, porque Salomón era el Antiguo Testamento y Dios estableció un pacto en el Antiguo Testamento y se hizo un templo porque insistió David y después Salomón en querer hacer un templo del Señor. El Señor decía que templo no quería. Siempre lo dijo desde el Antiguo Testamento que Dios habita en las personas. Dios quiere habitar en las personas. Él quiere que tú seas el templo, vivir en vos.
y cambiar tu vida y que seas una bendición. Entonces, si creemos religiosamente que pisar un templo donde nos reunimos es sagrado y nos va a ir mejor, es un error. Eso es superstición, yo ya te lo dije en otros videos. No vivamos una superstición, vivamos una relación con Dios. No vivamos una religiosidad para cumplir, para hacer cosas porque nos dijeron, por tradición o porque interpretamos mal un versículo bíblico y creemos que hay que cumplirlo y no sabemos lo que dice ese versículo y lo hacemos de memoria. No seamos así porque estamos mal, nos equivocamos. Y nos vamos a chocar un día con la verdad, con la realidad, y nos vamos a poner muy mal con nosotros mismos. O nos vamos a tener que enfrentar cara a cara con Dios y darnos cuenta que vivimos un error, una mentira, no la verdad. Eso es lo que quiero que veas a través de mis videos y de los videos que este hermano comparte. Así que te acabo de compartir. Velos, por favor, cuando puedas. ¿A qué iba yo con todo esto? Y te puse ese título como diciendo, ¿querés escuchar la verdad? Jesús dijo en un momento, el que tenga oídos para oír, que oiga. Jesús fue muy, ¿cómo decir la palabra? Irónico, no sé. Jesús, si tenés oído, escuchá, entendé. Una cosa es escuchar y otra cosa es entender. Estate tu oído atento, abrirlos y abrir tu oído espiritual también y entender lo que Dios te quiere decir, lo que te estoy hablando ahora. Abrí tu corazón, ¿sí? Esto no es tirarse en contra de toda la obra establecida por Dios, porque Dios estableció la obra. Yo sé que por ahí algunos van a escuchar y van a decir, yo tenía razón, que se equivocan los pastores, que se equivocan en la iglesia evangélica, algunos que por ahí no simpatiza y dice, bueno, no, esto es para todos. Y esto también es para las otras religiones también, porque las otras religiones dejan mucho que desear. Todos los que están en autoridad religiosa, que se creen que son reyes, están allá arriba y hay que darle honores, no te creas que esto pasa en una iglesia evangélica solamente. Estos errores de doctrina y de pensamiento pasan en la iglesia católica, lo sabemos bien y mucho antes de la parte evangélica. Creer que un líder religioso está un poquito abajo de Dios y que hay que rendirle honores y llevarlos en carros lujosos y cuidados como si fueran políticos o reyes, viviendo en ostentación. No te equivoques. Se equivoca la gente, la congregación, cuando le da un lugar que no le corresponde o que no tiene aquel hombre que tiene un cargo, una responsabilidad de servir a los demás. Porque el pastor, el que sea líder religioso, ocupación que tenga, maestro, lo que sea, tiene que servir y saber que está para servir a los demás. Así que no nos equivoquemos, No está mal hecho. Dios fundó la iglesia, sí, la iglesia que somos todos los creyentes. Y dijo, le dio dones a todos, le dio ministerios para que edifiquen y sirvan al pueblo, no para que se aprovechen o se pongan en posición de autoridad. Y esto va para la iglesia evangélica como para la iglesia católica. Las dos han mostrado un cristianismo torcido, equivocado. Los líderes religiosos nunca tienen que estar por encima de sus feligreses o no sé cómo llamarlo, nunca. Tienen que ser iguales que todos y tener el mismo privilegio que todos y servirse unos a otros. Uno los puede honrar y decir qué bueno la tarea que hacen, y si algún día necesitan nuestra ayuda, aquel que me sirve, aquel que me visita, aquel que habla conmigo todos los días y se preocupa por mí, me enseña la palabra de Dios, si ese hombre merece honra, dice la Biblia, hay que honrarlo, por supuesto, reconocer, ayudarlo si necesita ayuda, pero no, él es superior, él es el intocable. No, eso es mentira, eso es un engaño. Y yo lo que te quería compartir, además de todo esto, el que tenga oídos para oír que oiga, como te digo, esto está anticipado en la Biblia de que iba a pasar esto. Esto está anticipado y lo corrige, y no sé por qué no lo leemos y no lo entendemos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ahora te voy a leer un pasaje, donde él dice que iban a pasar estas cosas y que no nos teníamos que cansar de hablar la sana doctrina, la palabra de Dios como es, que la sana doctrina tiene que ver con enseñar lo que Jesús enseñó, de no enseñar estas cosas por encima. Ya en otro video yo te compartí y a este muchacho lo habla, en Nicolás, en estos videos que compartí, también lo dice, cuando Jesús dice que ustedes no van a ser a los apóstoles, que uno diría son los más grandes, los que estaban ahí con Jesús. Jesús le dijo a los apóstoles, ustedes no van a ser como los reyes ni como los gobernantes de este mundo. Acá el que se crea, el que tenga una posición de
de autoridad porque está como pastor, como líder, será como el menor. El mayor será como el más joven. El que lidera como el que sirve, dice. El que está en autoridad como el que sirve. No, nunca creerse más que otros. Lo dijo el apóstol, lo dijo Jesús. Lo dijo Jesús a eso. Dice que los apóstoles también en su mentalidad humana y carnal, todavía antes que el Espíritu Santo hiciera impacto en ellos, pensaban así, antes que Jesús ascendiera a los cielos, cuando sabían que Jesús se iba a ir, que les estaba contando, ya empezaron a decir, a ver, ¿cuál será el mayor entre nosotros? ¿Quién tendrá más autoridad? Ya querían tener posiciones políticas. Jesús dijo, no, de ninguna manera, así no van a ser ustedes. Ustedes van a ser diferentes a cómo se maneja el mundo. Yo les doy una grey, les doy algo a cuidar, a trabajar, pero háganlo con humildad, creyéndose inferiores inclusive a los demás. Háganlo con amor, sirviendo. El que tiene una posición de autoridad porque Dios le da una responsabilidad, ponerle a una persona a ser pastor, porque tiene el talento, el don que Dios le da de escuchar, de aconsejar, de tratar con amor. Bueno, tiene le toma el lugar que corresponde, la responsabilidad que tiene, lo respeta todo, pero ese hombre no puede decir, porque yo hago esto y el otro, ahora me tienen que servir a mí, atender a mí. No. La gente, la iglesia, la congregación dirá, bueno, este hombre merece honra, lo vamos a ayudar en algo si necesita, pero nunca ese hombre atribuirse un poder o apropiarse de un derecho que ni siquiera Dios quiere, ¿me entienden? Y eso es lo que está pasando hoy en las iglesias, lamentablemente, que es lo que te habla este muchacho. Y yo te iba a leer en Timoteo una parte. A ver si me equivoco. Acá está, perdón. Primera de Timoteo, capítulo 6. Para que veo que esto está en la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Y esto va a contradecir muchas de las creencias que tenemos. Por eso, estate abierto a escuchar y entender, porque a muchos no les va a gustar tal vez esto que yo les diga. Esto es para pastores y para creyentes y para todo líder religioso de cualquier religión que toma la fe como fuente de ganancia. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice a Timoteo 6, capítulo 6 de Primera de Timoteo, versículo 3. Dice, piedad y contentamiento. El título, piedad y contentamiento. O sea, estar contento sirviendo al prójimo. No porque voy a sacar un beneficio, sino porque sé que hace bien al prójimo y me hace bien a mí. Y le da gloria a Dios. Dice, si alguno enseña otra cosa, dice Pablo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, lo que te acababa de decir cuando Jesús dijo, no se crean más, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Si alguno no se conforma a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, te lo repito, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidia, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que escucha bien lo que te voy a decir, que toman la piedad, en el versículo 5, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué quiere decir esto? Toman la piedad, o sea, el servicio a los demás, ayudar a los demás, sea lo que sea que hagas, como fuente de ganancia. O sea, que empiezan a decir, lo que yo haga merece un rédito, merece que se me devuelva, merece que me den un sueldo, no sé, que me paguen, que... Disputa necia de hombres corruptos, o sea, que van a decir que merecen algo por lo que están haciendo, ¿no? En lo económico, en lo monetariamente hablando. Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Utilizan la piedad, el servicio al prójimo, para sacar ganancia.
Apártate de los tales, le dice, apártate de ellos, no sigas su doctrina ni estés aprobando lo que hacen, está diciendo. O sea, Pablo está hablando por el Espíritu Santo y está enojado, dice, no hagas eso. Hay gente que está haciendo eso, no lo hagan. Ya en los tiempos de Jesús, en los tiempos posteriores a Jesús, inmediatos a cuando Jesús partió de la tierra, ya empezaba a pasar esto con la primera iglesia. Y dice Pablo, sigue diciendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Ahí está. ¿Cuál es la ganancia de la piedad? ¿Cuál es la ganancia de servir al prójimo, de ayudar? Sentirnos satisfechos con nosotros mismos, contentos de que hicimos lo que teníamos que hacer, de que hicimos el bien a nuestro prójimo, que amamos, que cumplimos la ley de Dios, que es amar a Dios y amar al prójimo. Por eso nos sentimos bien. Ese debe ser la ganancia nuestra, lo que queda en nuestro corazón, no lo que queda en nuestros bolsillos, ¿entienden? A eso se refiere. Y mire lo que sigue diciendo, porque nada hemos traído a este mundo. Muchos se olvidan estas palabras. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Venimos desnudos, como dicen, y nos vamos desnudos, ¿no? Así que teniendo, escucha bien, esto puede hacer ruido a muchos que tienen una idea sobre la prosperidad. Acá te voy a mostrar lo que dice Pablo, para que te saques todas esas ideas y falsas doctrinas sacadas de contexto. Mira lo que dice Pablo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué dice? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Yo sé que muchos de los que me están escuchando no lo van a compartir o van a decir, bueno, pues estudiar. No, es lo que dice la palabra de Dios. No es una doctrina de una iglesia, de una denominación, no, o de Gustavo, no. Pablo lo dijo y Jesús lo dijo un montón de veces. Que nos conformemos con lo que tengamos, que disfrutemos y le pidamos a Dios el pan de cada día. Teniendo sustento, dice, teniendo para comer, teniendo para abrigarnos, nosotros tenemos mucho más, gracias a Dios. Nosotros podemos decir que hemos tenido, yo mis hijos, bueno, ya están grandes, pero hemos tenido para poder pagarle el estudio a nuestros hijos, teniendo para el sustento, dice, lo necesario, la capacidad de poder estudiar, de poder pagar nuestros estudios, de abrigarnos, de comer, ya es mucho. Estemos contentos. Esto tira abajo la doctrina de que tenemos que llenarnos de dinero para ser hijos de Dios, tenemos que ser prósperos, y próspero creen que es llenarse de dinero o ganar mucho dinero o tener el último carro, como dicen en Centroamérica, o auto aquí en Argentina, 0 kilómetros, o tener la casa más linda, o tener casa propia. Yo no tengo casa propia. Pero creen que, no, eso es ser hijo de Dios, porque Dios le da lo mejor a sus hijos. Sí, le da lo mejor a sus hijos, pero hay que ver qué es lo mejor que tú piensas que es lo mejor. Yo lo que escucho acá, lo que leo acá, es que teniendo sustento y abrigo, techo que me proteja, no importa si es alquilado o si es mío, abrigo, ropa, dinero para pagar mi alquiler, mi renta. Aunque no tenga casa, tengo que estar contento. Porque los que quieren enriquecerse, dice, caen en tentación. Y muchos por la cuestión de enriquecerse, vieron que en la congregación, en una iglesia, se podía usar como fuente de ganancia, y lo hicieron, y lo hacen. Y esto es terrible. Estudiar para llegar a un liderazgo, y esto lo estoy hablando no solo de evangélicos, estoy hablando de católicos también, porque yo sé que muchos estudian y quieren llegar a altos puestos, cardenales, a obispos, sacerdotes, porque tienen poder, porque adquieren poder de dinero y poder de político. Y ustedes saben que es así. Y esto no es de Dios. Y eso no es de Dios. Porque Jesús lo dijo claramente. Ustedes no van a ser como los gobernantes o los reyes, subyugando a otros, tratándolos, buscando posiciones de poder para dominar. No. Entonces esto es para todas las religiones. Y las religiones cristianas más conocidas. La protestante y la católica. A los dos les estoy hablando. Porque nada hemos traído a este mundo
y sin duda nada podremos sacar. Entonces estemos conformes teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque el querer enriquecerse cae en tentación y lazo, codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y muchos dicen, bueno, pero el amor al dinero es malo, pero lamentablemente si vos buscás enriquecerte y usar encima la piedad, el servicio a Dios para tener dinero, ya estás cayendo en lazo del diablo, ya estás cayendo en una trampa. Nunca el servicio a Dios te tiene que tentar para hacer ganancia o negocio de esto. Jamás, jamás. Y le digo a los católicos y le digo a los evangélicos, le digo a las dos religiones más importantes cristianas y otras religiones que también lo harán, no sé. Pero a mí lo que me concierne es la parte cristiana. No seamos engañados. No seamos engañados. Y nosotros, la Grey o aquellos que son que no tienen puesto de autoridad en la iglesia, que no son ni pastores, ni maestros, no caigamos en el engaño de creer que si nos predican que el pastor o el sacerdote o el líder religioso tiene que tener honores porque sirve, porque tiene que tener lujos y hay que atenderlo como un rey, estás pecando, te estás equivocando. No. Tu honra sí, tu honra como tiene que ser. Respeto a este hombre de Dios, lo honro, lo respeto por la labor que está haciendo. Y si un día necesita de mí, lo voy a ayudar también y lo vamos a ayudar si necesita. Perfecto, la honra de vida a un hombre que sirve a Dios, de corazón y con humildad. Pero nunca hacerlo rey y sacerdote, nunca hacerle, como si fuera un político, un rey. No, eso es un error. Pablo dice claramente en estas palabras que te leí, espero que le hayas prestado atención, que no nos desviemos de las sanas palabras que nos dio nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, que la piedad tiene que estar acompañada de contentamiento porque sabemos que estamos haciendo el bien, nada más, no porque nos va a traer un sustento económico. Y si alguien nos quiere ayudar porque estamos necesitados y estamos sirviendo a Dios y nos quieren ayudar porque nos ven que estamos pasando necesidad, está bien eso está bien. Pero no significa que yo me tomo un derecho y una autoridad y uso la palabra de Dios para decir que a mí me tienen que dar y mantener y dar dinero. No, queridos, no es así. Y para ti, que eres un creyente y se te ha dicho no, porque el creyente tiene que llenarse de dinero, prosperar porque Dios quiere que sus hijos... No creas ese mensaje. Lee lo que dijo Pablo, lee lo que dijo Jesús. Jesús dijo, no, hagan tesoros en el cielo... Hagan tesoros en el cielo, den a los pobres, conténtense con lo que tienen. Acuérdense lo que le dijo al joven rico. El joven rico dijo, yo cumplí todos los mandamientos de Dios, ¿qué me falta? Jesús le dijo, vende tu riqueza o da tu riqueza a los pobres y después sígueme y estarás haciendo lo perfecto. Hasta ahí él había hecho lo correcto. Dios dice, ¿querés ser perfecto? Bueno, te falta esto, da tu dinero, porque ese hombre estaba aferrado a su dinero y miedo a perderlo. Porque el que se llena de dinero tiene miedo de perderlo después. Y ahí está el error. Y ahí hacemos del Dios, del dinero, un Dios. ¿Te das cuenta? Y te extravía de la fe. Espero que esta palabra te esté llegando. Espero que esta palabra te esté llegando. Y está en la Biblia. Eso es lo más lindo. Y muchos leemos, tenemos conocimiento, pero no hemos leído. Y mira lo que después sigue diciendo Pablo. Te leo 2 de Timoteo, capítulo 4. Para que veas. Y acá hay otro tema que quería tocar. ¿Por qué vemos que hay gente, mucha gente, a veces la gente que no es de la iglesia, se da más cuenta y dice, ¿por qué esta persona que le saca dinero a la gente o que habla de pedir dinero, está llenas esas iglesias, esas congregaciones, esos templos, digamos? Están llenos de esos líderes que hablan y que sin vergüenza piden dinero y se escucha y la gente viene nueva y lo escucha y mucha gente sale corriendo porque ven que el 80% de lo que se habla en las reuniones es de dinero. Eso es otra cosa que te quiero mostrar si te puede ayudar. Si estás buscando una congregación, si estás en una congregación o si estás buscando una y entras a un lugar y ves que el 80% de lo que se habla en la reunión tiene que ver con el dinero, te digo algo, escapa de ahí. De dos maneras. Si te hablan, Dios bendice porque sos próspero y te va a llenar y te da dinero, o te da riqueza, o te da auto 0 kilómetros. Si te hablan de eso, salí corriendo de ahí.
Si te dicen, no, tenés que dar esto y tanto y aquello para que Dios te multiplique, salí corriendo de ahí. Si el 80% de la reunión está basada en tomar dinero, en ofrendar, todo es dar, 3, 4 veces que estás en el culto, piden para diferentes cosas y todo hay que dar, salí corriendo de ahí. No es así. El 80% de lo que se habla en la congregación tiene que ser Jesús, el amor al prójimo, la piedad con contentamiento. La obra de Jesús, sea exaltado Jesús, lo que Él es, no lo que hace el pastor, o lo que tiene que, eso también, que sea exaltado Cristo siempre. Los hombres somos servidores, nada más, sirvientes de Dios para el prójimo. Y es un lujo ser servidor de Dios, si Dios te ha llamado. Es la mejor honra, la que Dios te da, no la que te pueden dar los hombres. Entonces, si en una congregación se habla 80% de dinero, de orgullo de los líderes, de los pastores, porque los pastores hacen esto y porque los líderes, y se habla todo de eso, de orgullo, de vanagloria y de dinero y de juntar dinero y que Dios te va a dar más porque das más, y salí corriendo de esa iglesia, de esa congregación, porque te están enseñando mal. Porque vas a ser tan pecador como ellos, si les crees y les seguís. Ahí te puedes dar cuenta. Y con esto no te quiero decir que asustarte, decir, no puedo estar en ninguna iglesia. Sí, hay iglesias que realmente hablan y viven el amor de Dios. Yo estoy en una, gracias a Dios. Por eso estoy ahí, si no, no estaría. Hay iglesias donde los pastores son humildes, sirven, aman y se ve al prójimo y son solidarios con la comunidad, con los hermanos, donde se sienten ellos inferiores, no mayores que su... En el buen sentido inferior, en el sentido que no los ven a los otros como menos, ellos se ven como iguales. O también se ven a veces que ellos pueden aprender del otro. Un siervo debe ser humilde, un pastor debe ser humilde y ejemplo de humildad. Y no avaro, y no vivir, servir, como dice la piedad, para que les sirva de ganancia, no. Entonces esas congregaciones donde hablan de lo que te acabo de decir, tienen que hablar el 80% de Jesús, el 80% exaltando a Dios, a Jesús, a su obra. Y si se habla de una colaboración o algo, tiene que ser el 10% de lo que se hable en la congregación. Si en algún momento hay que decir, bueno, juntemos ofrenda o para colaborar o ayudar, sea el 10%, lo mínimo. Ya el corazón de las personas que van a un lugar saben que ahí uno colabora porque sabe que tiene que ayudar, obvio, para cuidar al lugar, para pagar los gastos, como en todo lugar que uno va, tiene su casa, tiene que pagar su luz, su gas, qué sé yo, lo que se haga en la casa. Bueno, en el lugar que se usa para reunirse, por supuesto que es natural, que se necesita. La gente lo va a saber, no es necesario hablar mucho de eso. Por eso te digo, si se habla el 80% de colaborar y dar dinero, ya no tiene sentido. Huir de ahí, escapar de ahí, por favor. Buscar una iglesia donde se hable el 80% de Dios o el 90% de Cristo, de su obra, de exaltación a Él, no a los hombres, ni culto al dinero. Huye donde hacen un culto al dinero, un culto al dar o un culto al recibir. Dios te va a dar muchísimo más porque no. Huí de ahí. Y te leo lo que dice acá. ¿Por qué te voy diciendo todo esto? Porque así puedes distinguir dónde te conviene estar y dónde no te conviene estar. Para tu bien, porque vos te contaminás. También te voy a decir algo que por ahí escuché y vos lo habrás escuchado. Y no sé si pensás así. Perdoname si pienso igual distinto que vos. Pero es un error decir, no, pero yo voy a la iglesia por Dios, no por la gente o por el pastor. Yo voy por Dios. Un error. Está bien que vayas por Dios, pero es un error creer que si vos te mantenés en una congregación donde solo hablan de esto que te estoy hablando yo, que vos no te contamines. Es muy difícil que vos no te contamines. No podés estar en un lugar donde ves que se habla algo mal, equivocado de parte de Dios, o sos parte de eso, o te contaminás, o te tenés que ir. No podés estar en un lugar donde están hablando mal de la palabra de Dios y utilizando la piedad para sacar dinero o para mentir. No podés. Entonces es un error decir, voy por Dios. Si no se está predicando la palabra de Dios bien, lamentablemente estás en el lugar incorrecto y por más que digas voy por Dios,
¿qué vas a hacer? Vas a adorar y sentirte bien un ratito adorando a Dios, pero después la palabra va a ser, en vez de comida sana, una comida contaminada, podrida. No, querido amigo. Y si comes comida podrida te vas a envenenar en cualquier momento y se te va a llenar la cabeza de esa falsa doctrina. Entonces no diga, voy por Dios. No, si vas por Dios, anda en un lugar donde sea sano, donde se predique bien la palabra de Dios y donde haya buenos pastores, ejemplos y buenos hermanos que sean ejemplo de amor, y tú sé ejemplo también, porque va todo junto. Tú también tienes que ser ejemplo y dar amor y piedad, ser piadoso sin pretender ganancia, ¿sí? Económica, ¿no? Capítulo 4, 2 Timoteo. Le dice, preocupado Pablo otra vez a Timoteo por todo lo que estaba viendo, le dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Es algo serio esto. Dios va a juzgar a los que están predicando mal y hablando mal, y que están practicando y viviendo mal la fe en Dios y la piedad. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que prediques, le dice, te encarezco, dice, te pido por favor que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, no importa que moleste. Habla siempre y enseñá, redarguye, dice, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque, escucha bien, versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio, porque yo ya estoy por ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cerca, porque Pablo estaba por ser decapitado, porque Pablo, como mártir del Señor, fue decapitado como tantos otros que fueron sacrificados por hablar la verdad, por molestar no solo a muchos religiosos, sino también a Roma y a todo el imperio. Estaba preso y estaba por ser sacrificado, como dijo, pero le está encareciendo por eso a Timoteo. Sabía que se iba y que iban a venir muchos maestros enseñando mentiras o falsas doctrinas, y le estaba por eso diciendo a Timoteo, que era un gran referente, era un pastor e evangelista de su momento, y le encarecía a Pablo y le decía, porque sentía mucho pesar, porque iban a venir, estaban muriendo los principales referentes de la verdad de Dios, los apóstoles estaban muriendo todos, de viejo o sacrificados, y le está diciendo esto. Le dice: te encarezco, por favor, delante de Jesucristo, que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes, que insistas, que les digas la verdad, que le enseñes, que les reprendas y le exhortes para que no se aparten de la doctrina, de la sana doctrina, que era lo que estábamos hablando, de que no se vayan a escuchar otros comentarios equivocados del Evangelio. Dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué quiere decir esto? Que la sana doctrina les va a parecer tediosa, aburrida, queremos algo más, ¿no? Como muchas veces pasó con el pueblo de Israel, que decían: no, queremos algo más de lo que Dios nos está dando, y se iban y empezaban a cometer los pecados de otras naciones y Dios les traía juicio. Dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, no van a querer escuchar, van a decir: qué aburrido, siempre de hablar, de amar al prójimo, de tener contentamiento con servir y nada más al prójimo. Entonces dice: van a tener comezón de oír y se van a amontonar maestros, se van a parecer maestros conforme a lo que quieren escuchar. Dice: conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a los deseos ya de pecar, ¿viste? De decir: ya no me conformo con esto, yo quiero enriquecerme, quiero tener lujo. Entonces van a parecer a lo que iba hoy, ¿viste? Cuando yo te dije, capaz que me perdí del tema, pero ¿viste? Cuando te dije que hay gente que a veces la gente de afuera se da más cuenta que la gente de adentro de la iglesia, y dice: ¿cómo pueden ser que siguen a ese líder que habla de dar plata y la gente lo escucha y da y no se da cuenta que justamente porque la gente quiere escuchar eso, lo que le es dulce al oído, lo que le gusta? Entonces acá es lo que está diciendo Pablo: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, ya le parecerá aburrido,
sacrificado seguir una doctrina donde es solamente de servir al prójimo sin aspirar a más cosas. Teniendo comezón de honor, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea, se van a amontonar maestros, van a aparecer maestros justamente usados por el diablo y gente que aprovechadora, que les va a decir lo que les gusta escuchar a la gente. Le van a decir esto que estamos escuchando ahora. Vení, da 100 y Dios te va a dar 300, 400, el doble te lo va. Vení, trae. Van a escuchar en estas promesas falsas y mágicas de que ¿por qué? Porque la gente quiere eso. Es como el que va a jugar acá, no sé, a la quiniela, a la lotería, al bingo. Te pongo 100 pesitos, 10 pesitos y Dios me da el bingo, la lotería me da un montón. Entonces hacen de la iglesia, de la fe, de la piedad esto. Das y Dios te da. Y la gente quiere escuchar eso, algo mágico, algo poco esfuerzo, no servir a mi prójimo y estar contento, no ver los frutos que me va a dar en el futuro, en el postrer tiempo, cuando Dios venga y dice me va a dar una corona, un premio por haberle servido. No me conforma ya eso. Yo quiero en este mundo disfrutar de riqueza, de lujo. Entonces, ¿qué sucede? Vienen estos maestros que nos endulzan el oído y nos dicen, Dios te va a bendecir, da esto, y le sacan plata a la gente, y la gente que está adentro no se da cuenta. Se dan cuenta los de afuera. Y dicen, no, porque la Biblia dice, fíjate que la Biblia dice que Abraham era próspero, que tenía... Dios llama a los prósperos, a los ricos y los... No es pecado tener. Si Dios te dio esa posibilidad de tener, el asunto es qué haces con lo que tenés, o no ir corriendo hacia el tener. Si naciste en una familia rica y tenés posesiones, gloria a Dios, y ojalá uses las posesiones y las ganancias o tu empresa heredada para bendecir a otros. Si vos lograste tener una empresa de buena fe y bien y tenés un buen negocio, gloria a Dios y utilizalo bien, pero no te equivoques. Eso no te hace hijo de Dios que tengas un gran negocio, que tengas riqueza. Eso no te hace hijo de Dios. Eso no es una confirmación. Porque si está tu devoción al dinero y es más, hasta explotar a tus empleados para enriquecerte, eso no es de Dios. No te equivoques. Y si eres una persona empleada o que tienes un trabajo donde no te da mucho dinero, gloria a Dios. No procures llenarte y envidiar al que tiene más porque te parece que eso es mejor y que Dios, y estar triste porque vos decís, ay, ¿por qué yo no puedo prosperar y tener mucho dinero como otro? ¿Será que no estoy bien delante de Dios? No, mentira, porque hasta te han mentido y te han dicho, si no prosperás, si no te llenás de dinero es porque seguro que estás mal y estás en pecado. Mentira, la Biblia no habla de eso. Siempre habla al revés, que tener riqueza a veces es peligroso, porque ponemos la mirada en la riqueza, lo dijo Jesús muchas veces. Es difícil que un rico entre en el reino de Dios. Lo dijo Jesús. Entonces, no te estoy hablando de algo que inventé yo. O que hago apología de la miseria y de la pobreza. No. Contento tenés que estar. Contentamiento, dice. Teniendo para abrigarte y para tu sustento diario. Contento, dice. Piedad con contentamiento. Si tienes herencias y Dios te ha bendecido con una empresa y has trabajado y te la has ganado, perfecto, pero que esto no sea tu motivo de orgullo y decir esto es porque me lo merezco, o esto porque... No, dale gracias a Dios y ayuda al prójimo si tenés para dar, y ayuda al prójimo si le podés dar empleo, o si le podés dar de tu posesión y te sobra, da, y ayuda al prójimo, que no sea tu Dios el dinero. No sé si me explico. Creo que la palabra de Dios es la que hay que entender y te lo estoy diciendo. Entonces, dice Pablo, porque vendrá el tiempo, le dice que no se canse, le dice a Timoteo, no te canses de hablar la verdad, no te alcances de enseñar la sana doctrina, yo ya me voy, quedas tú, habla, enseña en todo tiempo, que porque va a llegar el momento que se van a amontonar maestros conforme a las propias concupiscencias, o sea, los malos deseos de las personas que van a querer escuchar cosas que no son, y dice, y apartarán de la verdad el oído para escuchar fábulas, volver a fábulas. Y todas estas doctrinas que escuchamos,
Yo he escuchado tantas cosas, gente que dijo, no, Dios me trajo una revelación un día y leí tal versículo y Dios me reveló, por ejemplo, como te decía, porque Abraham era próspero, Dios dice que ahora tenemos que ser así. Gente que ha disfrazado textos bíblicos o ha usado textos bíblicos del antiguo pacto que se dio en un momento para cierta situación y decir que hay que trasladarlo ahora en la etapa de la gracia y volver a traer la ley otra vez a la gracia, para que practicando esas cosas seamos bendecidos y prósperos, y dejando a un lado a Jesucristo. ¿Quién es la fuente de paz, de fe, de bendición y de prosperidad ahora que somos cristianos? ¿Quién? ¿Quién nos da salvación, perdón, bendición, prosperidad? ¿Quién nos da? ¿Cumplir la ley? No, Jesucristo. La fe en Jesucristo y el amor. Cumplir los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son? Amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo, como a mí mismo. Ese es el único mandamiento que Dios te pide ahora. Y después el Espíritu Santo te ayuda y te guía todo lo que tenés que hacer, y si tenés que dar o no dar, el Espíritu Santo te va a guiar. Pero no poder traer leyes del antiguo pacto para querer cumplirlas ahora y tomarme de eso y decir, sí, porque hago esto. Y tal vez estás viviendo un error, una equivocación, que no te hace bien ni a vos, y estás haciéndole mal a otro, haciéndole creer que lo que esa persona predica está bien, no corrigiendo, no mostrando que esa persona que está hablando algo equivocado, aprobándolo, estás haciendo un error y pecando juntamente con él. ¿Te das cuenta? Apartarán la verdad del oído, apartarán de la verdad el oído, no van a querer escuchar la verdad, la sana doctrina de Jesucristo de piedad con contentamiento, y se volverán a la fábula, escuchar cosas fantasiosas como esta. Da 10 que Dios te va a dar 200, hagamos un pacto de esto, del otro, para que Dios te sane, hagamos, vos me entendés, yo sé que vos, muchos de los que me están escuchando saben lo que les estoy diciendo. Hacer tal práctica, así como también el evangélico muchas veces, vamos a ser sinceros, ha criticado al católico porque dice, se hacen una caminata a Luján, acá en Argentina, que es un lugar religioso muy importante de la Virgen de Luján, y se van caminando, y muchas veces decimos, qué locura, mirá lo que hacen, es un error, y es un error, por supuesto, porque Dios no pide caminatas y sacrificios del cuerpo mientras vos estás pecando. Muchos van caminando hasta este lugar y van tomando vino, alcohol, cantando canciones terribles, mundanas, que dicen barbaridades, y piensan que porque van caminando hasta allá Dios los va a bendecir, los quiere más. Y es un grave error. Pero dentro de la parte evangélica lo mismo. Gente que dice, estos predicadores que dicen, hagamos un pacto, porque con el pacto y todo tiene que ver con dinero, pacto de esto, del otro, Dios te va a sanar, o Dios, hasta eso han llegado a decir, o Dios te va a multiplicar y te va a prosperar el doble, el triple. Eso es falso, no está en la Biblia. Y es más, no quiero hablar de otros temas que pueden llegar a molestar mucho. Yo respeto todo lo que hagas dentro de la buena voluntad y de tu buena fe, pero hasta del diezmo está mal enseñado, sacado de contexto. Y gente que practica y tiene miedo a veces si no lo hace porque piensa que Dios lo va a maldecir, y no saben que ese texto tan usado, que vos sabrás que me estoy refiriendo, que habla del Antiguo Testamento, que es del antiguo pacto, entendamos que hay un antiguo y un nuevo, que era una ley dada en una época, en un tiempo, para una situación religiosa de esa época, para gente que necesitaba alimento, y por eso dice Dios, haya alimento en mi casa, y lo trae para acá, para el nuevo pacto, diciendo que esto tiene que ser cumplido igual que en ese tiempo y que en esa circunstancia, y cosas que Dios las dijo en un momento para una época y para un pacto antiguo. Ahora es todo nuevo hecho en Cristo. Lo que queda ahora a nosotros es amor a Dios y al prójimo. Y todo lo que sea servicio, amar, colaborar, sí, ser solidario, y no solo dar para un templo, dar para el que está en la esquina pidiendo de comer. Muchos se fijan, por eso terminamos siendo religiosos como los fariseos, que dicen, Jesús los reprende y le dice, ustedes que se fijan en dar 10 manastires
hasta lo último de su semillita de que tienen en su casa, de lo que sembran y cosechan, pero se olvidan del amor y la misericordia, y ven a alguien tirado en la calle y no lo ayudan. Por eso contó la historia del buen samaritano, que estaba tirado en ese hombre golpeado por ladrones y que lo habían dejado casi muerto, y pasó un sacerdote, lo miró y siguió caminando, y pasó otro que era también religioso, lo miró de lejos y siguió caminando, y pasó un hombre común y corriente que no era religioso ni nada, lo vio, le dio lástima, lo subió a su burro, a su caballo, lo llevó a un lugar para que lo atiendan y pagó todo. Entonces, ¿de qué te sirve decir, no, yo cumplo, voy todos los domingos a la iglesia, o voy miércoles, sábado, domingo, y voy diezmo todo, y yo cumplo? ¿De qué te sirve si después ves a uno en la calle pidiendo y no le da vuelta la cara? O decís, este es un vago, porque mucha gente se justifica así. ¿Qué sabes si es un vago? ¿Qué sabes si no necesita tu ayuda? ¿Por qué no te parás a hablar con ese que está en la calle pidiéndole y diciendo qué necesitas? Hablarle de Cristo, darle plata y darle abrigo. Si tenés ropa para darle, dale ropa. ¿Por qué no lo haces? Jesús dijo, al que te pide, dale. No escuchaste los mandamientos. Perdóname que te lo diga así, porque parece que estamos tan ciegos de religiosidad y no vemos los principales mandamientos de Jesús. Yo no escuché decir a Jesús enojado, diezmen, den esto, dan ofrenda. No hablaba de eso Jesús. Jesús dijo, den al que te pide. El que tenga dos camperas, dele una al que no tiene. Comparte lo que tienes. Eso habló Jesús. Y no es todo el templo. En el templo está bien, podemos ir a la iglesia a juntar ropa para dar a los pobres. Como yo veo en la iglesia que yo voy, gracias a Dios, hay solidaridad. Hay ropero para ayudar, comunitario. Se van a dar a comer a la noche en las plazas, se les lleva alimento a la gente que duerme en la calle, se les lleva ropa. Gracias a Dios, esto es un ejemplo. Así debemos ser. Pero a veces creemos que es todo lo que se hace dentro del culto. No tengo que llegar rápido para atender, para la música, para esto. Y vemos a un hombre en la calle y lo ignoramos. A una mujer, a alguien con niño pidiendo, y muchos se justifican, esto lo hacen a propósito. No, tu corazón tiene que estar ahí donde está el que pide. Alguna vez te podrás equivocar y darle a ¿qué importa? El que no era un vivo también que pedía, pero yo por las dudas, yo al que veo y siente mi corazón de ayudarlo, voy a ayudar, porque Dios me enseñó a amar al prójimo, y el que me pide, dale. Y si tengo 2 ropas de más, dale una al que no tiene. No te equivoques. Por eso, como te hablé de muchas cosas, ¿no? Pero esto también, lo que hablé ahora, lo último. ¿Por qué se llenan esas congregaciones de gente que habla un falso mensaje? Y como existían en la época antigua los falsos profetas. Porque los falsos profetas hay que decían todo lindo. Les va a ir bien, Dios los va a bendecir, sirvan al rey. El rey era un corrupto y decían, ustedes tienen que obedecer al rey. Y si traían dioses extraños, hacer lo que el rey dice y obedecer, y Dios los va a bendecir. Y venían los verdaderos profetas y decían, no, se están equivocando, Dios va a traer juicio, sus enemigos van a venir, los van a atacar, si no se arrepienten y dejan de hacer lo malo que este rey les dice. ¿Qué hacía la gente? No, estos profetas que dicen esto nos vienen a traer desánimo al pueblo, al rey, matémoslo. A muchos de los profetas los mataban, a otros los torturaban. ¿Y después qué? La profecía de los falsos profetas no se cumplía. No eran ni prosperados ni nada. Venían los enemigos, los destruían, les robaban, los hacían esclavos otra vez. A Israel, ¿cuántas veces le pasó a Israel? Por desobedecer a Dios, por no escuchar a Dios. Los falsos profetas dicen siempre, todo te va a ir bien, todo te va a ir bien. El año que viene, como escuché decir ahora a uno de los que escucho yo, ¿no? Que decían que el año 2020 nos sorprenda. Mira lo que pasó. Pandemia, guerra. Porque no es así, no estamos escuchando a Dios. Dios nos dice, es muy lindo escuchar, porque el 2020 será próspero y bendito. Eso es lo que dicen muchas veces los falsos profetas. Están diciendo algo que ni saben. ¿Por qué no van y se arrodillan y le dicen al Señor, ¿qué quieres para el 2020? Señor, ayúdanos. ¿Qué quieres para hoy? Hoy por hoy, no esperar el 2020. Ya llegó, ¿no? Pero, o ahora decir el 2021. ¿Por qué no decir hoy, Señor, qué querés hoy para mi vida? ¿Qué estoy haciendo mal? Quiero cambiar. Me van mal las cosas porque tal vez estoy haciendo las cosas mal.
No puedo esperar que me vaya bien si estoy haciendo las cosas mal. Porque un profeta me diga, te va a ir bien, o un pastor diga, te va a ir bien y vas a hacer... No vayas a escuchar que te endulcen el oído, porque por ahí estás haciendo todo mal. Si vos en tu casa estás haciendo las cosas mal, si estás permitiendo cosas en tu hogar mal, en tus hijos, o vos mismo estás haciendo mal, no esperes que Dios te diga te va a ir bien. Te estás equivocando. Necesitamos profetas que digan, profeta me refiero a pastores o líderes religiosos, que te digan guiados por Dios la verdad, aunque duela, y aunque muchos se vayan de la iglesia porque quieren escuchar que estos endulzamientos, que le den caramelitos siempre y cosas ricas, y no les gusta escuchar, se tienen que arrepentir, están actuando mal. El pueblo se tiene que arrepentir y cambiar. Entendamos esto. No vivamos una doctrina tan falsa como esta. Creer que todo lo que nos conviene, eso es para nosotros, todo lo que nos hace bien, hablando en lo económico, en el placer, o sacar ganancia del servicio, los pastores o los obreros, creerse, ay, qué lindo, me siento un líder superior, todos me respetan, me honran, me sirven. Al revés, dice que, Señor, nosotros tenemos que servir. Lo que estamos haciendo la palabra de Dios, lo que sentimos que Dios nos puso como maestro, como pastores o lo que sea, nosotros tenemos que ser humildes y servir a los demás. Y los demás tienen después ser nuestro ejemplo. Y no hacer fuente de ganancia, porque es un mal ejemplo. Y muchos después se meten en la iglesia y dicen, claro, si yo soy pastor, llego, o soy sacerdote, llego a esto, y después me dan honores, tengo dinero, tengo buenas posiciones, todos me alaban. Eso es falso y eso es diabólico. Y te lleva al infierno, porque esa es la verdad. Seamos humildes. Tengamos una estima de nosotros mismos, la correcta, la que tiene que ser. No nos creamos más, ni busquemos querer ser más, ni usemos la fe o la piedad con intenciones de ganancias económicas. Por favor, a los pastores, a los maestros, a los líderes religiosos, cantantes, lo que sea, que sirven en la iglesia, estemos contentos con servir al prójimo. Y tú que estás en una congregación, no te equivoques, no tomes a ese líder, a ese pastor como alguien que es el que no se puede discutir, no se le puede decir nada, no, hónralo, respétalo por supuesto, pero si hay algo que no es digno de respetar y está haciendo algo mal, se lo tienes que decir, díselo en privado, por supuesto, no lo avergüences. Pero no es que es el ungido, el intocable, y te va a caer un castigo porque hablaste o pensaste algo que está haciendo mal, te va a caer un castigo. Y si es verdad, y si está actuando mal, lo tenés que corregir. Es un hermano como todos. No veas a estas personas como superiores, estás pecando si lo haces, porque Jesús enseñó que no. El único maestro, dijo Jesús en una parte, soy yo, con mayúscula, maestro y ungido, soy yo. El único Padre, con mayúscula, de todos es Dios, nuestro Padre en el cielo. No digan a nadie Padre en esta tierra, sí, Padre espiritual, ni Maestro ungido en esta tierra, porque solo tienen un Padre y un Maestro que soy yo, dijo Jesús. Yo te lo leí en unos pasajes anteriores, lo tenés que saber que está en la Biblia esto, lo dijo Jesús. ¿Y por qué la gente le toma a la gente? Ay, el pastor, el Padre, bueno, ya sabemos, el Papa, el Padre de todos espiritual. Oh Padre, ese miedo, Padre, oh pastor, Maestro, Dios mío, estamos equivocándonos. El único que merece ese temor y respeto y admiración es Dios, nuestro Padre, que nos creó, nos formó, y Jesucristo, su Hijo, el que nos dio la verdad, nuestro Maestro. Leamos su palabra y respetemos y honremos a Dios. Y los que son siervos y líderes que trabajan con humildad y se ganan el respeto por su obra ejemplar y humilde, honrémoslo. Digamos, sí, que este hombre, qué bien que hace, lo amamos por el bien que hace. Este hermano que está sirviendo así, que es pastor, necesita ayuda, lo encontramos en una situación difícil, necesita y no tiene, ayudémoslo. Pero no que él diga me tienen que ayudar, yo merezco un sueldo, yo merezco que me honren. Eso es diabólico. Nadie tiene que pedir honra para sí mismo.
Eso lo tiene que ganárselo con el trato y la gente misma, decir este hombre tal vez necesita ayuda o trabaja sol y no, de noche y de día para servir a la Grey. Entonces bueno, pero no, nosotros darle un lugar que nos da. Primero no decir que es el sagrado, intocable y que no se equivoca. No, por más que esa persona haya orado por vos y Dios haya hecho un milagro, por más que te haya hablado la palabra de Dios y vos creíste en Cristo por él, tampoco es sagrado. Porque la gente hace eso también. Dice, no, pero si este hombre me habló de Cristo, mi vida cambió por él, porque este hombre oró por mí, me sané, ¿cómo yo no voy a estar atrás de él y le voy a dar? No, pará, sí, honralo, sea agradecido, primero a Dios, porque Dios lo puso en tu vida, en tu camino. Pero si después ese hombre hace cosas malas, o se aprovecha, o utiliza su fe para predicar y sacar dinero, perdóname, vos no le debés lealtad a esa persona si está haciendo las cosas mal. Andá y decirle que se está equivocando. Y si no te escucha, y bueno, creo que no tenés que seguir en ese lugar con una persona que no escucha y es necia y se apartó de la verdad, lo que hablamos recién. Piedad con contentamiento. Si se apartó de la piedad con contentamiento, no importa que te habló de Cristo y te convertiste, no importa que te sanaste porque oró por vos, porque fue el Espíritu Santo, no él. No importa, no te equivoques, no le debes la vida a un hombre, a un pastor o a quien sea, le debes a Dios tu vida. A Dios, y si Dios utilizó en ese momento a esa persona, la utilizó justamente, es un instrumento, nada más. Después ese instrumento se puede haber corrompido o vivir mal, Dios lo va a juzgar, por supuesto, no nosotros. Pero no le debes tu vida a esa persona, a Cristo le debes tu vida. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, ojalá esta palabra llegue a tu vida y sea una bendición y te cambie mucho los pensamientos que tenés y te ayude a estar en el lugar que corresponde, en el lugar mejor, en un lugar ejemplar y vos ser un ejemplo. Y si vos eras un líder y creías que las cosas eran tan torcidas como las que te hablé ahora, tan equivocadas y creyendo que te merecías algo que no, que solo es para Dios esa gloria, no para vos, y tomaste autoridad, bueno, arrepentite, pedile perdón a Dios, cambia tu vida, anda a orar a tu cuarto, decirle, Señor, perdóname, porque me creí más que los demás, porque creí que tenía poder y autoridad y subyugar a otros, y tratar tal vez mal a otro, humillar porque yo me creía superior, porque era pastor, maestro, líder, qué sé yo. No, andá ahí a tu cuarto y pedí perdón si hiciste esto. Y Dios te va a perdonar y te va a cambiar. Y si tú, que no eras ni líder, ni pastor, ni nada, creías que estas personas eran superiores y había que, no sé, hacer cosas muy maravillosas con ellos y honrarlos tanto, de hacerlos como un rey, también pedí perdón y cambia tu actitud y pensá que no es así. Y si pensaste que la vida cristiana era todo prosperidad, que te tenés que llenar de dinero porque Dios dice, y creíste una doctrina falsa y que todo es placer y que Dios te va a dar placer, y solo pensás que la fe tiene que ver con algo para vos solo, nada más, egoísta y solo placer, no, te equivocaste. Andá y pedí perdón al Señor y empezá a practicar el amor, la piedad con contentamiento. No te va a salvar el dinero, aunque te lo dé Dios, aunque te lo haya dado Dios. No te hace más hijo de Dios que tengas tu 0 kilómetro o tu billetera llena de dinero. Eso no te hace hijo de Dios. Eso es una bendición. Si Dios te la dio, gloria a Dios. Pero no corras atrás del dinero y atrás del tener los últimos, lo más caro, si no te sentís mal, el último celular móvil más caro y más. No corras atrás de eso, es un error. Y tu alma perdida. Terminás amando más lo que Dios querés que Dios te dé que a Dios. Amar más las cosas materiales que a tu prójimo, que es un ser hecho a la imagen de Dios y igual a vos, un semejante a vos. A vos te gusta que se preocupen con vos, te cuiden, te ayuden, al otro también. Hagan a los demás lo mismo que les gusta que le hagan a ustedes, dijo Jesús. Uno de los principales mandamientos. Hagan a los demás lo que a ustedes mismos les gusta que le hagan. Sé eso y cumplís el mandamiento de Dios y ahí vas a tener contentamiento. Sé hijo de Dios. No seas un simpatizante y que vas a la iglesia porque querés escuchar cosas lindas y nada más. Anda a escuchar todo lo que Dios te quiere decir y está en una congregación donde se hable de verdad la palabra de Dios, no lo que te gusta nada más.
y andá y escuchá si Dios te tiene que decir, tenés que cambiar esto, y humillate, llorá, pedí perdón y cambia. Y vas a ver la paz y el contentamiento que va a haber en tu corazón cuando te sientas libre, limpio por dentro y sano, y te sientas realmente que estás caminando en la verdad de Dios, en la justicia y en el amor de Dios. Yo sé que Dios te va a bendecir. Yo sé que si me estás escuchando y tenés un corazón abierto y abriste tu oído a escuchar, hoy Dios va a hacer un cambio en tu vida para siempre. Escucha este audio. Si lo podés escuchar de nuevo este video, escuchalo. Y todos los videos que te pasé anteriores de este hombre, Nicolás. Dios quiere cambiar en este tiempo a la iglesia, porque Él viene pronto y no quiere encontrar una iglesia falsa, hipócrita, que trata mal a su misma gente, a sus mismos hermanos. Pastores que se aprovechan y que maltratan y que lo usan la fe o la piedad con motivos de ganancia. Escapa de ese error. Arrepiéntete, porque viene tiempo donde Dios va a jugar todo esto. Y dice, va a separar la cizaña del trigo. Y no está hablando del mundo y de la iglesia. Está hablando de la iglesia, con los creyentes va a separar la cizaña y el trigo. Hay cizaña dentro de la iglesia. Entonces, ¿entendés? Ojalá Dios te dé entendimiento y escapes. No seas cizaña. Y no alimentes a la cizaña. Porque si ves cizañas por ahí, no las alimentes. Corregila, si te estás equivocando. Y si no te escucha, bueno, listo. Paz, te vas a otro lugar. Busca un lugar donde sea sano, que hablen la sana doctrina. Y tú también predica la sana doctrina. Sé humilde y sencillo, sirve a tus hermanos. Sé ejemplo también tú. ¿Sí? Yo sé que Dios va a hacer una obra grande. Son los últimos tiempos. Que no llegue el juez, como dijo Jesús, que no llegue de golpe el Señor. El dueño, dice, encuentre a sus siervos con siervos maltratándose entre ellos, tratándose mal, porque los va a castigar, dice. Los va a apartar y los va a encerrar, como dice, en calabozo, como si fuera un hombre que viene y dejó encargado de su obra, no sé, una empresa, y llega y encuentra a los empleados golpeándose entre ellos y desperdiciando lo que le dio para que invirtieran. Dice, los va a agarrar y los va a meter en un calabozo. Y dice, habla del Señor cuando venga y encuentre a sus siervos, a los que tenían que servir y ser ejemplo, peleándose entre ellos, compitiendo y aprovechándose encima de las ovejas y de los hermanos. Dios los va a castigar. Ahora tenemos que escuchar este mensaje antes que sea tarde. Que Dios toque tu corazón y te cambie. Ojalá estas palabras, como tantos hermanos que están hablando de esto hoy, que Dios le está dando un poquitito de luz, te lleguen. Toque tu corazón y te cambie. ¿Sí? Si sos un pastor o un líder religioso, te es una gran responsabilidad. Cumplila bien, vivila bien, amá, sé humilde, sé ejemplo. Si sos un creyente nuevo o que todavía no tiene un lugar de servicio, ¿cómo decir la palabra? De actividad visible, responsabilidad, bueno, empezá a aprender ahora antes que tengas esa responsabilidad y y también no tomes a los demás líderes como dioses. Tomalo por lo como son hermanos, servidores, honralo por su trabajo, pero no le des un mérito que tampoco tienen ni un lugar que no va. Y si se equivocan y listo. Hay que decírselo que se equivocan. Y si es humilde y siervo de Dios de verdad, lo va a aceptar. Y va a cambiar. ¿Sí? Este mensaje es para ti, para mí, para todo el que quiere escuchar. El que tenga oído para oír, que oiga. Y si te diste cuenta de algo, andá, pedí perdón a Dios. Que Dios cambie tu corazón y te guíe hacia lo mejor. Hacia Dios, hacia Él, hacia la verdad. En una congregación donde se abre la paz, la verdad, el amor de Dios. Y a vivir y a practicar el amor de Dios. Y si estás en un lugar bueno, correcto, seguí ahí. Y que Dios te bendiga y no te apartes de nada de la sana doctrina. Piedad con contentamiento. Serví al prójimo con alegría, sin esperar nada a cambio, sin esperar ganancia, no. Serví al prójimo de buena fe. ¿Sí? Honra a los que te han ayudado, a los que te han enseñado la palabra, sí. Pero no lo tomes como dioses. Son hermanos. Con una mayor responsabilidad. Que Dios te bendiga, que esta palabra haga mella en tu vida, te cambie, te ayude y seas también ejemplo.